Hola fotógrafos, soy Judith, gestora de clientes en Fotostudio España y hoy estamos aquí para ver otro módulo de la plataforma Fotostudio. Hoy vamos a ver el módulo de contabilidad. En contabilidad, que la tenemos aquí, si habéis visto es una de las opciones que tenéis en el menú de arriba. Vamos a clicar para ver el panel de control. Vais a ver que aquí tenéis toda la información relativa a todas las facturas que habéis emitido desde Fotostudio, todas las facturas que han sido pagadas y todo lo que aún no ha sido pagado. Entonces lo que es importante es que podemos filtrar las facturas por el mes actual, el año actual, por fechas y por tipo de sesiones. Podemos aquí escoger el tipo de sesiones que queremos ver. Después, aquí como información general tenemos el número de facturas que ya hemos hecho, el total facturado sin IVA, el total de las facturas que han sido pagadas y lo que nos queda aún por recibir. Después aquí tenemos también cosas que son importantes estadísticas importantes para ver después cómo todo lo que es proporción de facturas, beneficio de la empresa. Aquí entonces tenemos el volumen de negocios con los impuestos incluidos, con el IVA. Podemos tener también, por ejemplo, cuando hacéis una factura con un depósito, o sea, por ejemplo, tenéis una factura de 2.000 euros y hay una primera factura de depósito de 300 euros. Entonces, Fotostudio va a tener en cuenta también como una previsión esa factura, o sea, el valor total de la factura, y entonces el depósito va a estar incluido en la facturación y después va a tener esta previsión para, por ejemplo, si va a ser cobrado en agosto o en septiembre. Aquí tenemos también el beneficio lo va a calcular con los gastos también que tenemos. Para eso también es importante incluir también todos los gastos que la empresa tiene. Después os voy a enseñar cómo. Aquí tenemos, como os decía ahora, los gastos. Después aquí también los gastos por tipo de gastos. Después la cesta media, que también va a calcular, hacer una media mensual de cuántas sesiones tienes y el valor de estas sesiones. Las formas de pago también, para tener una idea del tipo de pago que usas normalmente. Y bueno, después aquí tenemos información sobre los impuestos. En este caso vamos a ver más en detalle las facturas. Aquí tenemos una visualización de todas las facturas que hemos hecho. Como podéis ver aquí tengo unos ejemplos y después cada factura que tengamos tenemos aquí también el detalle, una miniatura de la factura con el valor total, el valor total a recibir, el número de la factura, por ejemplo, la información como que no está pagada. También podríamos, por ejemplo, enviarla si quisiéramos, aquí en clicar en enviar otra vez. Después la información del cliente y, bueno, como os decía, una pequeña visualización. Después aquí también podemos poner también las fechas, o sea, las facturas que queremos ver. Por ejemplo, si queremos ver las facturas del mes de enero, entonces podemos poner aquí las fechas. También podemos categorizar, o sea, escoger lo que queremos ver, por ejemplo, si son todas las pagadas, impagadas o los depósitos que hemos recibido. Y después aquí en cada factura que tenemos podemos ver el PDF, o sea, podemos ver un PDF de la factura. Aquí tenemos la factura, como os he enseñado, el PDF de la factura con toda la información. Si, por ejemplo, quisiéramos ver lo que hemos facturado y lo que queda por pagar, o si tuviéramos que imprimir de nuevo o enviarla de nuevo. O si no, también aquí tenemos las acciones. Podemos, por ejemplo, hacer diferentes, podemos modificar la factura o añadir un pago, por ejemplo, si el cliente me ha hecho un pago, entonces podemos añadirlo directamente aquí. El historial, que quiere decir todos los pasos, vamos a decir así, que se han hecho con esa factura, porque, por ejemplo, podemos haber recibido un depósito, por ejemplo, o un pago de esa factura y va a estar todo en el historial. Y después también podemos ir directamente para ver la sesión. Cuando, por ejemplo, una cosa importante, lo que es importante saber que, por ejemplo, las facturas normalmente no se pueden eliminar, porque aparte vais a tener siempre las facturas numeradas y normalmente vais a tener que sacar estas facturas para después darlas a vuestro contable y los números van a tener siempre que coincidir. Si, por ejemplo, una factura siempre vais a poder modificarla si os habéis equivocado, o si queréis suprimir una factura por cualquier cosa, después se va a crear automáticamente una nota de crédito con el valor de esa factura para después darla al cliente.
Está bastante bien porque así cuando suprimes una factura, por ejemplo, si vienes aquí a suprimir, directamente vas a tener aquí en notas de crédito esa factura que has suprimido, o sea que no va a desaparecer. Siempre hay un rastro, vamos a decir así, de las facturas que has suprimido. Como veis, aquí tenéis aquí la factura, un ejemplo de una factura que he suprimido y tenemos como nota de crédito. Ahora, por ejemplo, tenemos dos formas de hacer facturas. Podemos hacerlo directamente desde aquí, por ejemplo, aquí crear una nueva factura. Aquí entonces podemos seleccionar el contacto, por ejemplo, vamos a poner aquí un contacto y una sesión. Esta de aquí y añadir. Entonces aquí ya tenemos el diseño de la factura. Entonces aquí podemos modificar todo lo que es la fecha, tenemos aquí los datos del fotógrafo y los datos del cliente. Después aquí, donde tenemos aquí añadir una línea, es donde podemos o añadir en blanco o si no, si clicamos podemos siempre, como hemos escogido ya un tipo de sesión, aquí tenemos entonces el tipo de sesión de recién nacido que podemos escoger para no tener que rellenarlo todo. Entonces así escogeríamos, por ejemplo, ya el pack y así se nos incluiría ya. Como tenéis aquí, por ejemplo, ya el valor y todo, o si no, siempre podemos hacer en blanco y hacerlo nosotros mismos. Esa sería una forma de hacer una factura, o si no, la otra forma que tenemos de hacer una factura sería yendo directamente a un contacto. Por ejemplo, vamos aquí y entonces aquí vamos a, por ejemplo, a este cliente y vamos ahora, por ejemplo, a documentos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, facturas. Entonces aquí vamos a añadir una factura y es lo mismo. Entonces aquí podemos crear esta factura y después vamos a poder enviarla. Podemos hacer un ejemplo, por ejemplo, rápido. Aquí, por ejemplo, esto. Guardar. Ya tenemos aquí esta factura y ahora lo que podemos hacer es enviar. Tenemos aquí un email predefinido ya que hemos modificado antes en configuración modelos de emails. Y aquí entonces podéis enviar la factura directamente al cliente. Ahora también en contabilidad también tenemos la opción de añadir pagos. En los pagos es, por ejemplo, cuando el cliente nos paga una factura, porque cuando nosotros emitimos una factura desde sesiones, el cliente puede pagar a través de PayPal, Stripe o Molly, se vaya automáticamente crear ese pago. O si, por ejemplo, queremos hacerlo nosotros manualmente, podemos siempre hacerlo desde contabilidad pagos, añades un nuevo pago, vas a buscar la factura que quieres añadir ese pago, el método de pago, si es, por ejemplo, en efectivo, si quieres lo pagar en efectivo, o por transferencia o por tarjeta, el valor y después así se va a adicionar ese pago a esa factura. Entonces después en gastos, que es lo que os iba a explicar, aquí podemos, como hemos visto antes en el panel de control, es bastante útil porque podemos aquí añadir gastos como por ejemplo esto que he puesto yo aquí, que es alquiler. Al alquiler va a ser un gasto general, por ejemplo, que se va a hacer recurrente cada mes. También podemos añadir gastos como por ejemplo la luz, como por ejemplo si compramos productos para el estudio, si compramos un álbum, por ejemplo, también podemos añadirlo. ¿Cómo se hace? Clicamos aquí en añadir, podemos hacer o un gasto o un proveedor. Si hacemos un gasto y un proveedor, el proveedor se va a guardar automáticamente. Después de aquí, por ejemplo, sería si ya tenemos ese proveedor guardado y simplemente añadimos ese gasto. Por ejemplo, vamos aquí pondríamos el proveedor, por ejemplo, si fuera de álbumes, vamos a poner álbumes S.A., por ejemplo. Después aquí tendríamos que poner el email, el teléfono. Después aquí el tipo de gasto, por ejemplo, factura a proveedores, la fecha, por ejemplo, de hoy. Aquí el valor, no sé, por ejemplo, 250, con IVA son 50 euros. Entonces añadir y ya tendríamos ahora este nuevo gasto que se va a ir adicionando a nuestra contabilidad en PhotoStudio. Si fuera, por ejemplo, un gasto recurrente, también podríamos hacerlo, añadir aquí en gasto el proveedor que vamos a escoger, por ejemplo, si fuera el alquiler, y entonces aquí tendríamos como gasto recurrente cada mes. Entonces así todos los meses ese gasto ya se iría poniendo automáticamente, que es también bastante útil para no tener que ponerlo todos los meses. Y por último, lo que también tenemos que es bastante importante, por ejemplo, si tuvieras que mandar las facturas a tu contable, por ejemplo, y imprimirlas, también puedes aquí descargarlas. Aquí puedes descargar por fechas
y el formato que quieras. Por ejemplo, hacer un Excel si solo quisieras en papel o si no, en un Excel, en un archivo, o si quisieras, por ejemplo, en PDF. Después aquí también puedes seleccionar si quisieras solo las facturas que han sido pagadas o todas las facturas. Y esto es todo. Espero que os haya parecido interesante. Si tenéis cualquier duda, contactarnos a apoyo al cliente o a mí directamente. Recordaros también que tenéis 2 meses gratis para probar FotoStudio con todas las funcionalidades. Así que si tenéis cualquier cosa, no dudéis en contactarnos. Muchas gracias.